Gustaba que se pidiera la pena de muerte, me parecía repugnante aquello. Me pareció terrible un juicio que hubo a unos pilotos que fueron del ejército de la Fuerza Aérea de Batista, que fueron absueltos en un juicio, y luego Fidel Castro salió a la televisión y dijo que había que volverlos a juzgar y los condenaron. Me pareció todo aquello terrible. Y yo tenía un profesor que intentaba enseñarme matemáticas, por una de sus frustraciones, nunca pudo, que era comunista, dirigente del Partido Comunista, y era amigo mío. Y yo lo fui a ver, Ferrer, apellido, y le pregunté, le dije, ¿hacia dónde va esto? Y me dijo con toda la sinceridad del mundo, me dijo, esto va hacia un Estado comunista. Yo no le dije lo que yo iba a hacer, pero él sabía por el tipo de pregunta que yo no simpatizaba con lo que estaba ocurriendo. Esto pasó en los primeros meses del año 59. Bueno, a partir de ahí se organiza la insurrección, la oposición. ¿Qué es lo que hace la oposición? Lo mismo que había hecho contra Batista, lo mismo que había hecho contra Machado. Es decir, sigue una tradición de lucha que consiste en recurrir a la violencia revolucionaria, recurrir a las bombas, recurrir en pocos casos, pero recurrir a ciertos atentados, recurrir a alzamientos en las montañas. En Cuba hubo alzados entre 1960 y 1966 en las montañas del Escambray. Fue una lucha realmente heroica de un pequeño grupo de guerrilleros, casi todos campesinos. Se producen desembarcos, el desembarco de Bahía de Cochinos, todo lo que ustedes más o menos saben, que todo se inscribe en la misma tradición política y en los mismos métodos que había conocido la República, especialmente desde los años 40. Eso empieza a cambiar, la mentalidad de los cubanos empieza a cambiar, también por influencia exterior. En la década de los 70, ya después de derrotada la oposición armada por parte del gobierno cubano, con un presidente norteamericano que incorpora a la lucha política un elemento hasta entonces inexistente, que era la lucha por los derechos humanos. Ese señor se llama Jimmy Carter. Jimmy Carter, como parte de la Guerra Fría, pone sobre el tapete que hay unos derechos fundamentales que hay que defenderlos con la legalidad, que no se puede defender por medio de la violencia y que ningún régimen puede rechazarlo, y esos son los derechos humanos, fundamentalmente los derechos humanos reconocidos por la Carta Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue promulgada en 1948 y que se basa de alguna manera en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de los franceses, y que tiene también elementos del Bill of Rights de los Estados Unidos de 1787, creo que es, y de el Bill of Rights británico de 1689. Es una suma de todo eso que se recoge en la Declaración Universal de Naciones Unidas, en donde, por cierto, los cubanos fueron muy importantes en 1948 en la redacción de ese documento. Unos legisladores, unos juristas cubanos participaron en la redacción de ese documento. En la cárcel hay un núcleo de presos políticos que por primera vez le da un giro a la oposición cubana. Ya no es una oposición que va a recurrir a la violencia, no es una oposición que va a recurrir a métodos ilegales, sino que va a defender esencialmente los derechos humanos. Ese movimiento se funda, lo funda un señor que se llama Ricardo Bofill, que está aquí, Gustavo Arcos, que había sido un atacante del cuartel Moncada, luego embajador de Cuba, y estaba preso en la cárcel, una mujer que también fue presa política, Marta Fraile. Ese pequeño núcleo funda el Grupo de Derechos Humanos. Y ahí empieza un proceso que no ha parado hasta nuestros días, en donde las reivindicaciones políticas ya no se hacen por la vía de la violencia, sino por la vía de tratar de que resurja la sociedad civil y que esa sociedad civil tenga un peso en la dirección
del Estado. Por un lado están los movimientos de derechos humanos, por otro lado están las agrupaciones políticas que piden elecciones y juego político, los grupos profesionales, los periodistas independientes. Es decir, parece haber en la sociedad cubana una renuncia expresa a la tradición de violencia que existía en el país desde hacía mucho tiempo, pero especialmente a lo largo del siglo XX. Esto es un giro de 180 grados en los métodos de lucha. Yo creo que no tendría ningún eco dentro de la sociedad cubana quien hoy en día plantee la insurrección, además de que no tendría ninguna posibilidad de tener éxito, tampoco tendría eco político, no lo verían como algo positivo. Hay un rechazo a la violencia. ¿En qué punto estamos? Un régimen desacreditado por 50 años de fracasos, basado en una ideología que perdió todo sostén moral desde 1989, cuando se derribó el muro de Berlín y cuando desapareció la Unión Soviética y cuando los países de Europa del Este se convirtieron casi todos en democracias imperfectas, como es este país y como son todas las democracias en el sistema. Son sistemas abiertos que cambian constantemente, por lo tanto la perfección no solo no es posible, sino ni siquiera es deseable. El sistema cambia en el intento de perfeccionamiento. Así que lo que no queremos es una sociedad perfecta, porque es una sociedad de ángeles, y como decía Hume, nosotros no somos ángeles. Ese régimen, que ya llegó o llega unas horas a los 51 años cumplidos, ha fracasado desde el punto de vista material, y mi opinión, y yo creo que la opinión de mucha gente, es que tiene el rechazo abrumadoramente mayoritario de la sociedad cubana, que no tiene una respuesta muy clara de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Pero sí hay una opción que esa sociedad parece haber tomado, que es el rechazo a la violencia. Nos falta por saber si el otro ingrediente tan importante para la recreación de una república, que es que la masa crítica, la inmensa mayoría de la sociedad se coloque bajo la autoridad de la ley, si eso estamos dispuestos como pueblo a que suceda. La situación es muy complicada porque durante 51 años los cubanos han aprendido dos lecciones. Una terrible, y es que mañana siempre es peor que hoy. Los pueblos que funcionan con una cierta normalidad son pueblos que tienen ilusión con el futuro. No es solo ese requisito, pero ese es un requisito básico. Tienen ilusión con el futuro. Por lo tanto, como todo en la vida personal, es decir, si nosotros no creemos que en nuestra vida personal vamos a tener un futuro mejor, pues nos sumimos en la depresión y finalmente eso nos destruye emocionalmente y nos destruye